Hola, bienvenidos a todos los que estáis aquí en este canal. Yo soy Rosama, en este canal con otra mirada ante la vida, ante lo que nos pasa en la vida, a mejorar nuestra manera de entender la vida y de sanarnos en lo que no somos para llegar a ser lo que somos. Hoy estamos en esta sección conversando con mis maestros. Estoy dando la bienvenida y el agradecimiento a Jorge Pellicer, que es una persona que apareció en mi vida y que fue un gran faro de luz. Y bueno, él es una persona dedicada al ser humano, a la conciencia, a la luz, a la expansión de todo esto, y es un gran divulgador en este sentido. Entonces, quiero que nos digas quién eres, Jorge, que te presentes y bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí compartiendo. Bueno, pues muchas gracias, Rosama, por la invitación y por este espacio para ver, para destapar la tapa, ¿no? Destapar y ver lo que surge, que con ganas de ver el despliegue. Pues la pregunta es una pregunta con trampa, ¿no? Cuando preguntan quién eres o preséntate, no sé muy bien qué decir, sinceramente, porque al final siento tanta resonancia siento tanta igualdad, siento tanta resonancia con todo, que sé que todo lo que te vaya a decir a nivel de pensamiento no va a encajar, ¿no? Me gusta más unirnos ante esa pregunta de quién eres. Me gusta sentirme, me gusta la pregunta, me gusta sentir en silencio lo que soy. Y me doy cuenta que cuando siento en silencio lo que soy no puedo verbalizarlo, porque no hay palabra que pueda decirlo y definirlo, ¿no? Y Wow. me parece que esto es una invitación muy bonita para ya entrar en camino y decir, si en realidad no puedo definirme, me apresuro a decir un concepto, me apresuro a decir un nombre, me apresuro a decir algo, pero es por tapar el vacío, porque no quede un silencio. Y me gusta ese silencio porque en esa pregunta de quién soy veo lo que no tiene nombre, veo lo que no se puede definir, ¿no? Y me encanta porque lo que soy eres tú. Y la pregunta quién eres se convierte en quién somos o quién soy, ¿no? Entonces, Efectivamente. bueno, ahí queda eso, para que cada uno ante esa pregunta pues sienta la respuesta de su ser. Bueno, Jorge, hemos empezado fuerte, hemos empezado ya con la desidentificación de lo que no somos y de lo que somos. Entonces, bueno, voy a contextualizar un poco Vale. por qué estás aquí, por qué he sentido esa llamada y esa necesidad de que estés aquí. Bueno, tú llegaste a mi vida, Jorge, en un momento en el que yo intentaba ahondar más en esa palabra, en ese concepto de quién es Dios. Llegó ese momento en el que necesitaba desmontar la historia tan limitante que yo me había montado en mi cabeza, en mi razón, en mi vida, y necesitaba reconciliarme. En ese momento apareció un curso de milagros, aparecieron varias personas, pero yo me quedé contigo porque resonaste bastante conmigo en lo que me llegaba bastante fresco todo lo que me compartías, y aunque al principio no lo comprendía porque mi filtro era la razón, seguí todo el año del curso de milagros, hice todos los ejercicios y conseguí empezar a sentir desde aquí dentro. Ese año para mí fue el mejor viaje de mi vida porque hice el viaje desde la mente hasta el corazón y empecé a desaprender muchas cosas para empezar a aprender. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, en este camino de querer reconectarnos con esta fuente, con Dios, creador, con la creación, ¿tú qué puedes decirnos de esta palabra, de la palabra Dios?
¿cómo puedes contextualizarnos esta palabra? ¿Qué sentido tiene esta palabra para personas que hemos estado en el otro lado totalmente, que hemos estado enfadados, desconectados, absolutamente separados de la fuente divina? ¿Por qué crees que estamos tan enfadados con esta palabra, con el Creador que nos creó y que nos dio la vida? Jorge. El enfado viene porque me creo separado de Dios, creo ser algo distinto de Dios. Ese viene el enfado. El enfado es porque creo que se separó de mí y me separé de Él. Dicho de otra manera, tú imagínate que al agua, al mar, del mar surge una ola y a la ola le preguntas, ¿qué es el océano? ¿Vale? La ola, ¿qué diría que es el océano? Aquello que es uno conmigo, diría la ola. Y si le preguntas a la espumita, ¿qué es el océano? Pues de alguna manera soy yo soy un aspecto del océano, esa espumita, en una ola, en el océano. Hay una igualdad total, hay una extensión. Lo mismo podríamos hacer con un árbol. Le preguntas al tronco, que es el árbol, le preguntas a la rama, que es el árbol, a la ramita, a la hoja, a la flor. Entonces al final todo es el árbol. Cuando una rama se separa del árbol, pierde la conciencia de que es el árbol y le preguntas qué es el árbol y cree que está separado, es otra cosa distinta y tiene que pensar en el árbol, es porque no se está viendo a sí misma. Entonces cuando tú preguntas qué es Dios, Dios es una palabra. Es una palabra que señala, ¿vale? No es una cosa. Es como decir, Jorge, ¿qué es la luna? Luna es una palabra que te hace mirar allí para ver la luna. Pero la palabra luna y eso son dos cosas distintas. La palabra siempre te ayuda a señalar. Entonces, Dios señala, ¿qué señala? La totalidad. Dios es una palabra que trata de reflejar el todo. Todo. Por eso te decía, si le preguntas a una ola qué es el océano, diría que no es un océano. ¿Qué no es? No entiendo la pregunta porque ¿qué no es? Perdemos la conciencia de unidad, de totalidad. Cuando un aspecto de la totalidad se olvida de la totalidad, separa a Dios. Y entonces quiero estar separada, pero eres un aspecto de la totalidad. La rama está unida al árbol y la ola está unida al océano. Y tú no puedes más que estar unida a eso que el concepto Dios señala. Dios se ha interpretado como concepto como una entidad separada personal en algún sitio, en algún lugar. Esto sería separación. Esto es como si la ola dijese, el océano en algún rinconcito estará allí, a lo mejor me mira y me observa. Dice, ¿cómo te va a observar si es uno contigo? Esto es literal. Entonces, si no hay separación entre Dios y yo, Dios es una palabra que señala algo que está aquí y ahora y que está en todas partes. Da igual el tipo de ola que haya, la forma que tenga, lo cerca que esté de la orilla o lo lejos, todo es lo mismo movimiento. Entonces, en otras tradiciones a Dios se le llama el todo, el único ser. ¿Vale? Genial, Jorge. Esto me hace volver a la pregunta que te he hecho al principio. Una de las cosas que a mí más me han costado en la vida y que creo que es una de las cosas a las que más le cuesta el ser humano y que es un vacío existencial profundo, es el que nos provoca el no saber quiénes somos, el para qué he venido, el para qué estoy aquí, que seguramente el para qué viene después y seguramente la misión, ese propósito viene después cuando vamos conformando y entendiendo el quién soy en realidad. Entonces, las personas que nos están viendo tendrían que empezar por preguntarse quiénes no son para empezar a entender quiénes son. Yo sé que esto es un tema muy profundo y que no se puede resumir fácilmente, pero bueno, complétanos desde tu experiencia, Jorge. ¿Por dónde empezamos?
Hay muchas puertas. No hay un camino único para llegar a ti. Hay tantos como quieras para llegar a ti. Vamos a decir que dentro de esos caminos hay dos aspectos. Está el descanso en lo que soy y luego también está la consciencia en lo que no soy y desemboco en lo que soy. O sea, ambos caminos van al mismo sitio. Por ejemplo, cuando tú meditas, lo que quieres es vaciar tu mente de todo pensamiento e identificación con cosas y descansar en el presente más absoluto. Esa sería una puerta de entrada para descansar en tu ser. El verbo ser es otra de las puertas de entrada. Ser no es cuerpo, ser es un verbo. Es como, podríamos decir, semejante a existir. Todos podemos sentir la existencia, pero hemos vinculado la existencia y el ser al cuerpo. Pues no, son dos cosas distintas. El ser, o la conciencia, o la presencia, o la vida, ¿vale? Lo puedes sentir fácilmente, tú puedes sentirte viva, pero enseguida viene la mente y dice, estás viva porque tienes un cuerpo. Entonces, la idea de ser un cuerpo con vida es una idea que interfiere en este proceso que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, he de darme cuenta de la diferencia que hay entre ser y cuerpo. El cuerpo es un vehículo de ser. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes traer al consciente lo que soy, vaciar la mente y mirar hacia el fondo, hacia aquel que está en el fondo y que mira más allá de lo que pienso que soy. Puedes mirar y descansar ahí. Y como tú decías, también puedo, por otro lugar, por otra puertecita, decir, ¿qué soy? ¿Soy mi nombre? No, porque no puedo cambiar. ¿Soy mi profesión? No, porque hubo un momento donde no me dedicaba a eso y cuando me jubile ya no me dedicaré a eso. O sea que no soy eso tampoco. ¿Soy hijo? Bueno, es que soy hijo, pero que también soy padre y también soy amigo. ¿Qué soy? ¿Me puedo definir precisamente? Soy un ser humano. Vale, pero un ser humano implica cuerpo siempre. Ahí empezamos ya a darnos cuenta que sí, que soy un ser expresándose en lo humano, y lo humano es una carcasa, es un vehículo, pero cuando decimos ser humano, siempre lo atribuimos al cuerpo. ¿Soy un cuerpo? Y cuando sueño por las noches y me veo en un mundo onírico, ¿tengo un cuerpo en un sueño? Porque estoy en una especie de plano de experiencia diferente. O esas experiencias cercanas a la muerte, cuando uno deja el cuerpo y empieza a darse cuenta de que no es el cuerpo. Cuando tú entras en una meditación profunda, empiezas a darte cuenta de que no eres el cuerpo. Eres la presencia presente. Eres conciencia. Y sí que es cierto que el cuerpo es utilizado como vehículo en esta experiencia. Es útil en esta experiencia humana, pero no eres esto. Entonces, es otra manera. La invitación siempre es a preguntarte, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Puedo definirme precisamente? Otra de las puertas de entrada, muchas veces yo digo, coge tu dedo, intenta señalar donde tu mente, o intenta señalar al que piensa, o intenta señalar tu ser, intenta señalar tu presencia, intenta señalar tu conciencia, intenta señalar muy precisamente el campo de discernimiento que eres. Intenta señalar tu ser o la vida. ¿Dónde señalo la vida? Eso es otra manera, ¿no? De decir, wow, no puedo señalarme y decir, justo aquí estoy. No, estoy aquí, justo aquí. O justo aquí. Hay una profundidad aquí, ¿no? Empiezas a traer consciente que eres presencia, presenciando. Y esto empieza a permitirte entrar en otro tipo de miradas y en otro tipo de experiencias. La felicidad, la dicha, la paz está vinculada a este tipo de experiencias. Y cuando nos arraigamos mucho a lo corporal y nos creemos únicamente eso y nos separamos de todo lo demás, las experiencias son de desasosiego, de miedo, de culpabilidad, de soledad, de carencia, de frustración. Entonces son dos experiencias. Una es ascendente a medida que reconozco mi ser, y cuanto más niego lo que soy, más desciendo. Es lo que se ha llamado la caída. Más me juzgo, más creo lo que no soy. Entonces, es interesante, ¿no?
bueno, ir preguntándose, ir abriéndose poco a poco a todo esto. Muy interesante, Jorge, todo esto que nos cuentas, cómo nos sitúa realmente en tantas y tantas preguntas que nos hacemos y, y has hablado de la alegría, de la tristeza, de estados por los que pasamos, pero también pasamos por estados en los que nos preguntamos por la fe, por la confianza, por eso que es que no podemos palpar, que no podemos ver, que es algo intangible, pero que es como un regalo que se nos ha dado, que nos ha dado la divinidad. Entonces, si estamos tan separados de la fuente, estamos tan separados de lo divino, de lo creado, esa fe, esa confianza la tenemos muy mermada, es muy difícil de conseguir. ¿Cómo nos puede ayudar? Por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo un curso de milagros a poder fortalecer tanto la fe, la confianza, mi propia voluntad. Explícanos, Jorge, ¿cómo sientes que el curso de milagros puede ayudarnos en todo esto? Bueno, el curso de milagros te ayuda a darte cuenta que no eres tus pensamientos y a medida que tú empiezas a darte cuenta que tu experiencia está ligada al pensamiento y que hay una parte de la mente que está todo el rato hablando y contándote muchas cosas y no eres esa parte de la mente, entonces imagínate que alguien te está contando al lado tuyo una historia de mentira y luego te das cuenta de ese alguien. Es decir, hubo un momento donde te la contaba y tú creías que era tu voz, pero llega un momento en que giras y dices, anda, ¿para qué me cuentas esto si es falso? Una vez que esa historia empieza a cesar, empieza a surgir un recuerdo de la verdad, ¿vale? Pero es importante darme cuenta, como tú preguntabas, cómo me ayuda el curso de milagros, porque empiezas a darte cuenta de que tu experiencia está ligada a tu mente, a tu pensamiento. Tú hoy puedes decir que es un momento bonito y puedes decir que es un momento feo. Puedes buscar justificaciones. Tú puedes decir que te sientes bien contigo o que tienes motivos por los que culparte. Tú puedes decir eso. Y cada cosa te lleva a una experiencia totalmente distinta. Cuando tú empiezas a darte cuenta del poder de tu mente y del poder de calificar y el poder de dar significado y creas esta relación directa entre significado que doy y experiencia que vivo, por ejemplo, si yo siento agradecimiento hacia los que me rodean, porque sí, porque me apetece, me levanto y digo, voy a agradecer mi entorno. Y entro en gratitud, experimento eso. Pero si yo empiezo a juzgar, experimento el juicio. Y cuando empiezo a darme cuenta que mis pensamientos no son neutros y que mis pensamientos me adentran en realidades homólogas al pensamiento, es decir, lo que voy a pensar, sentir, hacer, decidir, está ligado con el estado vibratorio o mental en el que entro. Son como frecuencias de radio. Entro en 90 y ahí ahora mismo, si sintonizamos con la radio, se está hablando en 90 de una cosa. Pero si sintonizo con 91.0, se habla de otra cosa. Pues esto ocurre con la mente. Si tú te juzgas mucho, entras en una frecuencia y vives dentro de esa frecuencia. Si conectas con otra frecuencia, entras en otra frecuencia. Bien, pues el curso te dice, está la frecuencia de la separación, que es juicio, y la frecuencia del perdón, que es amor. O bien siento agradecimiento y tú lo sientes, o bien siento juicio. Entonces, se te va indicando cómo la mente en realidad es un medio a tu servicio y tú no estás esclavizado por tu mente. Si tú no eres tu cuerpo y tú no eres tu mente, y ambos están a tu servicio, ¿qué eres entonces? Esto es lo que se va abriendo, ¿no? Eso por un lado. Empiezo a darme cuenta de que no soy mis pensamientos y pongo en duda, vamos a decir, una forma de ver. Y empiezo a abrirme a otra forma de ver. Por otro lado, unido a esto, está el camino del sentir. ¿Cómo se puede, tú decías,
¿Cómo puedo aumentar mi fe? Tu fe viene cuando tú sientes y cuando tú constatas. Yo lo llamo un camino de constatación, es una ciencia suprema esto. Entonces, la fe viene ligado a tu constatación. Si tú tienes una experiencia de algo, tienes fe en ella. Tenemos fe constantemente. El tema es que hemos puesto la fe en un sitio diferente de donde debería estar, vamos a decir, ¿no? Si yo pongo la fe en un sentir cada vez más expansivo, en una mirada cada vez más expansiva, me daré cuenta de la repercusión que eso tiene en mi día a día. Si yo en lugar de juzgarme me perdono, voy a tener fe en el perdón. El perdón quiere decir dejar de sostener pensamientos de juicio, culpa y ataque y castigo. El perdón te abre a relacionarte contigo y con todas las cosas desde el amor. El perdón es una palabra, en la no dualidad dentro del curso, no es lo mismo que perdonarte por tus errores, por tus pecados. El perdón del curso es diferente. El perdón es una invocación de amor. Invocas amor en tu consciencia para poder ver algo con amor. Solo que se utiliza la misma palabra, que es perdón. Pero el perdón es la alternativa al juicio y a la condena y al castigo. Es soltar un pensamiento de juicio. Imagínate que tú estás haciéndote el café y se te cae la taza y manchas todo. Tienes la oportunidad de condenarte y juzgarte y decir qué tonto soy, o puedes perdonarte y puedes decir, me perdono. No me voy a condenar hoy, no me voy a castigar, no voy a hablar mal de mí. Me voy a perdonar. Es una experiencia diametralmente opuesta. Cuando tú entras en el camino del perdón consciente, empiezas a tener fe en el perdón, porque los resultados son inmediatos. Y empiezas a darte cuenta que siempre tienes dos alternativas, una ascendente y otra descendente. Una de amor y otra de miedo, o de separación. Entonces no se trata de tener fe al aire, se trata de tener fe a tu experiencia sentida, cuando te vas abriendo a otra alternativa más amplia. Es fácil tener fe en lo que funciona. Es tremendamente fácil tener fe en el perdón en lugar de la condena. Porque digo, oye, si te perdonases, ¿qué sentirías? Siento paz cuando me perdono. ¿Puedes tener fe en la paz del perdón? Hombre, lo estoy experimentando. Pues es obvio, ¿no? Digo, vale, pues ya tienes fe en el perdón. Sigue perdonándote. Sigue haciendo las paces contigo. Entonces se trata, no es un camino intelectual, es un camino vivencial. Es una ciencia suprema. Yo ahora mismo sostengo un pensamiento de que alguien me va a atacar y experimento en ese mismo momento el miedo, porque estoy experimentando mis pensamientos. Pero si yo empiezo a perdonarme ese pensamiento de decir, ¿por qué debería pensar mal? ¿Y de dónde viene este pensamiento de que pienso mal? ¿No es una invitación al castigo? ¿No es un pensamiento de castigo? ¿Y por qué de castigo? Siento como que algo me va a castigar todo el rato y me va a pasar algo malo todo el rato. ¿Por qué pienso que algo malo me va a pasar? Porque forma parte de una programación mental llamada ego o sistema de pensamiento de separación que me lleva a esa experiencia. Entonces este camino es reconocer la forma de pensar y alinearla con la verdad. Entonces tus pensamientos crean tu realidad. Totalmente. Por ahí empezaría yo. Debes constatar esto y no te lo creas, constátalo. Sí, al final es la certeza de tu propia experiencia vivida y sentida. Claro, lo que pasa es que los seres humanos venimos a vivir la experiencia de la dualidad. Tú nos has hablado de la no dualidad. Y tenemos que vivir la dualidad, tenemos que vivir la polaridad, tenemos que vivir la separación. Pero nos cuesta, por eso nos cuesta tanto entender que no estamos separados de nada, que no estamos separados de lo que nos ha creado, que nosotros somos la creación junto con todo lo creado, que además lo contenemos como seres humanos, pero nos cuesta mucho entender esa unidad entre tú y yo, entre los reinos mineral, animal, vegetal, desde aquí, desde esta realidad, Jorge. Es un pacto, es un plan divino el que tengamos que experimentar como seres humanos esta dualidad. Bueno, tú hablas de tener que experimentarla
como una imposición, como una obligación. No lo veo así, no lo veo así. Veo que la separación es una experiencia mental, no es real. Entonces decir que he venido a experimentar algo que no es real, hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Porque he venido a experimentar, imagínate, la culpa. Ya, pero es que no eres culpable. Ah, pues entonces acabó ya la experiencia de culpa. ¿Ves? Es como, la separación es lo mismo. Hemos venido a experimentar esto. Entonces no habría fin. Si hemos venido a experimentar eso, no hay fin. Tal vez hemos venido a experimentar el amor. ¿En dónde? En cualquier rincón. Incluso en el rincón que no existe, llamado separación. ¿Ves el enfoque distinto? Totalmente, totalmente. Porque si hemos venido a algo, al final me lo tengo que comer, aunque no me guste. Pero es que no has venido a experimentar la separación. Has venido a disfrutarte a ti mismo, a conocer, a extenderte, a ser lo que eres. Pero, ¿y dónde no ocurre eso? Ah, en ningún sitio, siempre eres quien eres. Entonces, la invitación es esa, la invitación es a no encorsetarnos en el pensamiento, ¿no? Tú antes hablabas de la unidad. Dependiendo en donde cada uno esté, se puede empezar a sentir la unidad. Si tú quieres ver unidad, verás unidad. Y si tú quieres ver separación, los ojos físicos te mostrarán cosas separadas. Pero, por ejemplo, ¿en qué nos parecemos tú y yo? Tú y yo nos acabamos de conocer, ¿no? Es la primera vez que nos vemos. Sí. Y yo puedo decir, no conozco nada de ti. Tú eres un ser totalmente diferente. No sé nada de ti. No sé dónde vives, no sé desde dónde me estás llamando, no sé tu nombre entero, ni nada de ti, nada. Pero yo sé mucho de ti. Entonces yo puedo ver esas dos percepciones. Puedo decir, no tengo ni idea quién es Rosama, no lo sé. La primera vez que contactamos. Me ha dicho de tener un encuentro y hemos tenido un encuentro y es la primera vez que nos vemos. Pero ¿quién es? Ah, no tengo ni idea. Pero eso es una versión. Pero yo puedo decir, Rosama, claro que sé quién es un ser sintiente. Es un ser que cuando se aquieta siente el silencio de sí misma. Cuando se aquieta siente la vida que es. Es un ser que no es sus pensamientos. Se etiqueta como Rosama, igual que yo como Jorge, pero no es Rosama. Es algo mucho más profundo. Es más, cuando siento mi ser, siento su ser. Es un ser sintiente. Sé quién es. Es más, estamos viviendo el mismo camino. Su camino es el reconocimiento de lo que es y mi camino es el reconocimiento de lo que soy, ambos siendo uno y lo mismo. Ella es presencia y yo soy presencia. Cuando se aquieta siente paz, cuando me aquieto siento paz. Cuando piensa en culpa experimento la culpa, cuando pienso en culpa experimento la culpa. ¿Y quién es Rosama? Ostras, pues no tengo ni idea, la conozco muy bien, porque cuanto más me conozco, más te conozco. Ahora, los detalles anecdóticos de tu línea espacio-tiempo, pues vale, pues no. Pero a ti te conozco. ¿Ves las dos? Entonces, puedo sentirme unido a ti cuando te conozco, porque empiezo a decir, ¿sabes que estamos compartiendo el mismo camino? ¿Sabes que estamos en las mismas? Sé perfectamente lo que has vivido. Has vivido juicio, has vivido culpa, has vivido soledad, has vivido carencia, has vivido abandono. Has vivido todo eso, yo también lo he vivido. Te conozco, sé lo que es. Has vivido paz, has vivido quietud, has vivido inocencia. Yo también. Cuando te aquietas y sientes tu ser, sientes expansión. Anda, yo también. ¿Ves cómo te conozco? Te reconozco. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Que te conozco o que no te conozco? ¿Qué quiero decir? Y cuando tú me preguntas, ¿quién eres? Ostras, pues no lo sé. ¿Te conozco o no te conozco? Sí, no. No te conozco en un nivel, pero te conozco en otro nivel. Por tanto, ¿te conozco o no? Yo diría que te conozco. Claro que sí, te conozco. ¿Cómo no te voy a conocer? Ahora, lo anecdótico, si se me olvida a mí lo anecdótico en mi vida. ¿Y qué hice ayer? ¿Qué comí ayer? Pues no me acuerdo. Yo qué sé de dónde vienes tú. ¿De qué ciudad? Pues yo qué sé, no me acuerdo. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro encuentro y con nuestra relación? Qué bonito. Qué bonito, Jorge. Cómo me evocas
y me evoca todo lo que dices, ese profundo hilo que nos une a todos profundamente y qué bonito lo haces, qué amoroso y qué maravilla escucharte. Yo sigo un poco en la línea de lo que vivimos como seres humanos, como cuerpo, que también forma parte de la experiencia. Y, y me gustaría dar ahora un pequeño cambio radical y preguntarte por qué estamos tan enfermos, por qué cada vez encontramos a personas más enfermas, a niños con múltiples dolores, con enfermedades crónicas, por qué tenemos tanto dolor, tanto sufrimiento, por qué el cuerpo nos expresa a través de esa sintomatología tan dura el dolor. ¿Dónde está el secreto real de la sanación, de la curación? ¿Dónde está el milagro? Me gusta mucho oírte hablar del milagro. Cuéntanos cómo ve Jorge Pellicer la enfermedad y el milagro de la sanación. Vale. Para entender, tú lo has extrapolado a niños, personas, como que hay mucha gente enferma, ¿no? ¿Y por qué hay tanta enfermedad? Para comprender eso, primero he de comprenderme a mí mismo, ¿vale? Como arriba es abajo, es lo mismo. La pregunta es, ¿por qué hay tanto enfermo? ¿Por qué hay tanto odio? Yo he de verlo eso en mi experiencia. ¿Cuándo hay odio en mi experiencia? ¿Por qué hay odio? ¿Por qué hay resentimiento? ¿Por qué hay sufrimiento? He de entenderlo abajo para entenderlo arriba, o en un lado para entenderlo en otro, porque es lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a decir, si tú sabes cocinar en tu casa, sabes cocinar en otra casa. Si tú sabes hablar inglés en tu casa, sabes hablar inglés fuera de tu casa. Si tú conoces en tu casa por qué hay tanto sufrimiento, sabes por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Si tú sabes cómo salvarte del sufrimiento, sabes cómo el mundo se salva del sufrimiento. Siempre he de traerlo aquí, si no me quedo. ¿Por qué hay tanta enfermedad? No, tráetelo a ti. ¿Por qué en mi vida hay tanto resentimiento? ¿Por qué? Vamos a verlo. Tú dices, ¿cuál es el secreto? Es muy sencillo. El secreto es sencillísimo. El secreto es aquello que miro se despliega ante mí. Y aquello que dejo de mirar desaparece. Es como una heridita que tienes, que la dejas de mirar y se cura sola, y una heridita que tienes que empiezas a rascarla porque no dejas de mirarla. Y la rasco, la rasco, la rasco. Y se hace grande. Tú imagínate que como decíamos antes, estás haciéndote el desayuno y se te caen las tostadas al suelo. Y conectas con un pensamiento de juicio y de culpa. Y dices que soy un desastre. Es que así no voy a ningún lado. Es que así empezamos mal el día. Seguro que hoy el día va a ser horroroso. Si ya ha empezado así, pues no me extraña que vaya a ser peor. Empiezas a engancharte a ese pensamiento. Ese pensamiento te comprime. Estás tan peleando contigo que sales de casa y se te olvidan las llaves en casa. ¿Por qué? Porque estabas atascado. Total. No, lo que me faltaba, ahora sin llave. ¿No te he dicho yo que las tostadas y las llaves? Tú me dices, ¿qué hace que mi experiencia sea así? Estar dándole fuerza a algo. Es una ley. Cuando tú le das fuerza a algo, se crea inercia. Cuando dejas de darle fuerza, desaparece. A una hoguera, dale fuerza con troncos, verás cómo aumenta. Quita los troncos. No le pongas ni un tronco, no le quites, no le pongas. Cae. Una bola, muévela, hay inercia. Deja de darle fuerza, se para. Lo mismo ocurre con nuestros pensamientos. ¿Cómo salgo del juicio? Tienes que dejar de alimentarlo. Has de dejar de alimentarlo. Lo que no se alimenta muere. Desaparece. Entonces, ¿cómo
dejo de sufrir? Dejando de alimentar la causa del sufrimiento en tu vida. Has de constatar esto. ¿Qué es lo que me hace sufrir? Y hay que traerlo mucho más al presente. Si no, no entiendo nada. ¿Y ahí cómo dejo de sufrir en mi vida? Uy, no, mi vida es muy grande. Muy grande. Ahora, en este momento. ¿Cómo dejo de sufrir en este momento? Si no lo entiendo en este momento, no lo voy a entender en mi vida. Y no lo voy a entender en el mundo. Tengo que ir hacia mí. ¿Qué hace que yo tenga miedo? Aquí, en mi sofá, en mi silla, en mi casa. ¿Qué hace que tenga miedo? Uy, mis pensamientos, estoy en mi sofá, la mar de a gusto, la nevera llena, el sofá cómodo, pero estoy pensando que mañana me va a faltar. Ese pensamiento es lo que me hace sufrir. Entro en el pensamiento, me va a faltar. Como entro en el pensamiento, empiezo a sufrir. Empiezo a tomar decisiones para que no me falte. Entro en la rueda. Si yo no sé dejar de sufrir ahora, ¿cómo voy a acompañar al mundo a que deje de sufrir? Entonces, es importante, si quieres respuestas externas, has de ir a las respuestas internas y ellas mismas contestarán las externas. Como arriba es abajo, quiere decir que igual que un individuo se conecta con su ego y sufre, 2 pueden conectar con su ego y sufrir, 3 pueden conectar con su ego y sufrir, 4 pueden conectar con su ego y sufrir. Da igual el grupo, están haciendo lo mismo. Ahora de repente hay 20 conectados con su juicio y sufriendo. Y tú dices, y hay un 21. ¿Y cómo deja de sufrir? Y dejando de conectar con su ego y sufriendo. ¿Ese uno qué va a hacer? Estar en paz con él. De los 21 ya hay uno que está en paz. Porque no entra en su sistema de pensamiento. Y cuando está cerca de los demás, irradia como una lección del curso que dice, no soy el único que experimenta los efectos de mi pensamiento. Porque vas compartiéndolo de manera verbal y no verbal, vibratoria. ¿Vale? Entonces, el otro empieza a decir, ¿y por qué estás tan tranquilo? Y dice, no lo sé, porque veo que la intranquilidad no me dice mucho, no gano nada con ella. Y empiezo a inspirar a otras personas. Y de 21 ya ahora hay 19 que están enredados y 2 que no. Pero esto es exponencial, porque en realidad todo el mundo quiere estar en paz. Entonces, ¿cómo ha hecho ese el cambio en los 21? Empezando uno, con él. ¿Intentando cambiar a los demás? No. El otro ha venido a preguntarle. ¿Y cómo se disuelve el sufrimiento en el mundo? Has de empezar en tu vida. No puedes llevarlo al mundo sin empezar por ti. Uno quiere, no, cuando acaben las guerras, cuando todos los niños tengan comida, entonces ya estaré en paz. Es que no funciona así. Nunca funciona así. De hecho, llevamos años y no funciona. Porque no es por ahí. Porque cuando intentamos ayudar a alguien, por un lado ayudamos y por otro lado maldecimos. A los que nosotros decimos que están causando que se sufra. Entonces estamos dando una de cal y otra de arena. Estoy ayudando, pero estos son los peores. Yo creo con mi mente. Entonces sigo fragmentado. Claro. Si quieres ayudar a alguien, ayúdate a ti mismo y cuando estés en paz, deja que quien quiera se acerque a ti y por inspiración propia y por propósito suyo, desee lo mismo que tú estás viviendo. Y te aseguro que lo desean. Total. Porque si uno está escuchando esto es porque desea escuchar esto. Entonces, Jorge, este es el gran mensaje de cómo podemos encontrar ese milagro o descubrir ese milagro. Y el milagro está dentro de nosotros mismos. Es siempre el trabajo empieza aquí, de dentro hacia afuera, siempre empieza por uno mismo y para que cambie lo de fuera, siempre tenemos que empezar por cambiar, por desaprender y empezar a cambiar lo que tenemos dentro y hacer de esta experiencia vivida ese milagro de la vida, ¿no? Ese milagro que a veces nos cuesta tanto entender, pero que cuando lo vives desde esa certeza de la experiencia es tan maravilloso. Es un profundo mensaje el que nos acabas de dejar y Jorge, cuando consigues realmente entender esa conexión, esa unidad, esa luz, esa fuente, estás conectado constantemente con
con esa fuente que nos alimenta, es fácil mantenerse en la luz, en la fuente, porque claro, el trabajo lo tenemos que seguir haciendo fuera. Entonces, ¿cómo es posible que nos mantengamos en la fuente y no caigamos de nuevo en esa parte que no nos gusta, que ya sabemos que no nos gusta? Vale. Siempre, siempre, siempre es aquí y ahora, siempre. Entonces, para responder esa pregunta, debemos conocer dos aspectos. Uno de entrega, vamos a decir a lo que te voy a decir ahora, a sentirme en paz ahora, me entrego, y otro de oposición a sentirme en paz ahora. Hay solo dos aspectos, ¿vale? Tú dices, ¿cómo nos mantenemos ahí? Vale, es una pregunta intelectual. Vale, vamos a verlo, vamos a explorar, vamos a sentir este instante. Juntos ahora, todos los que estamos aquí. Vamos a sentir, vamos a disfrutar, vamos a abrirnos a nuestra respiración. Vamos a traerla al consciente, como si estuviésemos degustando un milagro, como si estuviésemos degustando el símbolo de vivir, que es la respiración. Lo primero que hace un bebé cuando nace. Y nosotros podemos disfrutar y agradecer y acariciar y honrar y disfrutar esta respiración. Puedes disfrutar tanto como te apetezca. Puedes pararte en los pequeños detalles de la respiración y decir, mira, me gusta cómo entra el aire, ese frescor en las fosas nasales. Me gusta este espacio donde retengo unos segundos el aire y me siento. Y luego donde expiro, agradezco la respiración. No entiendo muy bien lo que ocurre, pero me parece que esto es maravilloso. Inspiro aire y los mismos pulmones y la sabiduría hace lo que tiene que hacer, que lo desconozco conscientemente, y de repente hace un intercambio y expiro algo que ya mi cuerpo ya no usa. Hay un intercambio constante. Entonces, agradezco la respiración. ¿Por qué? Porque puedo agradecerlo. ¿Por qué no iba a agradecerlo en este instante si puedo? Y me siento bien agradeciéndola. Y voy a disfrutarla. ¿Por qué no voy a disfrutarla si puedo disfrutarla? No tengo nada mejor que hacer en este instante que estar aquí conmigo en relación con la respiración. Y me siento bien siendo consciente de la respiración. Y o bien estoy aquí sintiendo gratitud, o bien mi mente me está diciendo que deje de hacer eso, que no lo haga, que tengo cosas que hacer. Entonces, veo estas dos tendencias. Una, la invitación a estar presente y disfrutar de tu respiración. Dos, la justificación, los pensamientos que vienen para que deje de hacer lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo me mantengo? Tu pregunta, ¿cómo me mantengo en la luz? Bueno, sentir el disfrute de la respiración es sentirte pleno. Cada vez que estás sintiendo gratitud hacia cualquier cosa, hemos puesto el ejemplo de la respiración, pero estoy abriéndome a sentirla y cuando me abro a sentir la respiración, me encuentro a mí mismo sintiendo. Soy un ser ahora mismo sintiente, abierto a disfrutar algo que llamo respiración. Me he parado en seco, estoy en este instante presente. No hay nada más, voy a dedicar los próximos 3 minutos a honrar, agradecer y disfrutar de la respiración. Y me quedo aquí. Veo mi apertura a ello, mi disposición, mis ganas, mi entusiasmo, mi gozo presente. Me encanta. Estoy aquí disfrutando. Podría estar todo el día. Incluso puedo abrir los ojos y estar aquí disfrutando. Ahora lo voy a hacer con ojos abiertos. Fíjate, estoy contestando a tu pregunta. ¿Cómo me mantengo aquí? Lo estamos haciendo. Voy a disfrutar con ojos abiertos. Voy a agradecer la respiración y ahora voy a agradecer este instante como está siendo. Estas palabras que están evocando, esta inspiración que está surgiendo.
¿Por qué no agradecerlo? Sigo contestando a tu pregunta. ¿Cómo mantengo estar aquí? ¿Sigo disfrutando de lo que estoy sintiendo? ¿Sigo abierto? ¿Sigo atendiendo? ¿Sigo honrando? ¿Sigo atesorando? ¿Sigo disfrutando? ¿Sigo abierto? ¿Ves las dos? ¿Ves? O me quedo aquí o empiezo a pensar. Y puedo decir ahora, ya, pero en los momentos donde no siente, digo, es que ahora no lo estás sintiendo. No, digo en los momentos, porque te sales. Entra otra vez, disfruta de tu respiración. Si esos momentos no han ocurrido, ¿por qué pensar en ellos ahora? Ese pensamiento era una distracción. Y enseguida vas a la mente. A ver qué momentos eran. Sí, esas personas que no pueden. Pero, ¿tú estás con ellas ahora? No. Entonces, ¿para qué pensar en eso ahora? 2 puntos. Uno es la entrega, otro es la mente distrayendo. No, estés ahí. Y has de ser dueño de ese aspecto mental que está en otra dinámica diferente. Está en la dinámica del problema. ¿Se responde la pregunta a nivel de la vivencia? La pregunta ¿Lo respondes? ¿Se responde? está absolutamente respondida. Es que este tic es maravilloso, es volver al origen, es volver al comienzo, es volver a sentirte vivo, a sentir que gracias a que respiras estás aquí y agradecer este momento presente porque estoy vivo, porque estoy respirando. Nos has dado un tic maravilloso, Jorge. Creo que lo podemos atesorar como uno de los tics para volver a este momento de agradecimiento. Y nos has dado muchos tics durante toda esta entrevista. ¿Cómo podrías decir que puede ayudar un curso de milagros a la persona que decida a empezar a vivir esta experiencia? Es una experiencia que desde mi punto de vista ayuda mucho a entendernos de otra manera y a entender la vida de otra manera. Entonces, ¿qué les diría, aparte de todo lo que ya nos has dicho, qué les diría Jorge Pellicer a esas personas que están suscitando esa curiosidad de qué me puede llegar a aportar un curso de milagros? Vale. El curso de milagros vamos a decir, es un mensaje sabio, muy sabio, que hace una radiografía perfecta de lo que te sucede. Es un libro que con precisión habla de lo que estás viviendo, de por qué lo estás viviendo y cómo dejar de vivir algo concreto y cómo empezar a vivir otra cosa. Es una ciencia, es como un manual preciso, en donde puedes encontrar e identificarte con ello y decir, es verdad, siento esto. Es verdad cuando por ejemplo, siento resentimiento hacia alguien, no me había dado cuenta. O es verdad, estoy sosteniendo un pensamiento de ataque. O es verdad, cuando suelto un pensamiento de ataque, entro en un estado de paz. Es como una guía perfecta que te devuelve el poder y que te hace comprender dónde estás, qué hace que estés ahí, cómo soltar dónde estás para abrirte a tu ser. Por ejemplo, el curso de milagros te dice, sencillamente, te dice, buscas la salvación, buscas salvarte. Salvarte significa, imagínate que estás en medio del océano y que te vas a ahogar, porque no hay ningún bote salvavidas a tu alrededor, y entonces lo que quieres es salvarte. Necesito salvarme. Estoy a punto de morirme. Me voy a ahogar. Necesito salvación. Y de repente intentas buscar salvación en, yo qué sé, metiendo la cabeza del agua. Y dices, no, así no vas a encontrar salvación. Y luego intentas buscar salvación haciendo 1000 historias, agitando mucho los brazos. No, eso no te va a funcionar. Y empiezas a darte cuenta, mira, en lugar de buscar salvación en tu agitación, en tu estrés y en tu forma de pensar, túmbate hacia arriba y flota. Y empieza a darte unas pautas donde la salvación es mucho más fácil. Hay un plan de salvación que funciona y otro plan de salvación que no funciona.
Cuanto más nervios tengas, más te hundirás. Cuanto más relajado estés, más flotarás. Y de repente vendrá alguien y te rescatará en su barco, vamos a decir, ¿no? Pues el curso de milagros te dice, estás ahogándote, estás buscando salvación, pero la estás buscando donde no se encuentra, y no se encuentra en el mundo. Quieres paz, la paz no se encuentra en el mundo. Quieres seguridad, la seguridad no se encuentra en el mundo. Y quieres inocencia, y la inocencia no se encuentra en el mundo. Y quieres que tu padre, tu madre, tu pareja, te reconozcan y te valoren, pero tu valía no está en el mundo. Buscas salvación, estás pasando un mal momento, ¿verdad? Quieres salvarte, ¿qué significa? ¿Salvarme de qué? Del miedo, de la culpa, del juicio, de la carencia. Quiero salvarme. Y el curso entonces te dice, ¿ves cómo quieres salvarte? Es verdad, quiero salvarme. ¿Ves cómo quieres salvarte del miedo? Es verdad. Dice, mira, pues hay dos planes. Uno que no funciona, es un plan de salvación que no funciona, porque reafirma todo el rato el nerviosismo, la culpa, el juicio, pero sí que hay un plan que funciona. Y el plan es otra manera de ver las cosas, inspirada. Cuando tú sabes que lo que buscas es salvación, cuando sabes que hay dos planes, que uno funciona y el otro no, el curso dice, vale, pues aquí está el plan que funciona. Y el plan que funciona siempre es una manera de ver las cosas que te lleva a la verdad de ti mismo. Siguiendo poco a poco esto, empiezo a encontrarme cada vez más a salvo. Porque tú dices, ¿cómo puedo saber que funciona? Hombre, te sentirás más en paz, te sentirás más feliz, te sentirás más a salvo, te sentirás más unido a todo, te sentirás perdonado y esto se va expandiendo. Y dirás, cada vez me siento más en paz, más a salvo de toda esta película que la mente me narraba, que era una pesadilla infernal, de lo mal que estaba todo, de lo mal que estaba yo y de que no había salida. Entonces, ese es un curso de milagros. ¿Qué es el milagro? Un milagro es cada vez que suelto la vieja manera de ver y me abro la nueva manera de ver más expandida. A eso se le llama un milagro y por eso dice un curso de milagros que paso de estar en mi cueva a sentirme a salvo. La salvación, ¿vale? Es una cadena de milagros. Esta es la Qué invitación. maravilla, Jorge. Qué maravilla. Un curso de milagros podría ser entonces como el manual de instrucciones para el ser humano para salvarse y para entender definitivamente que hemos venido y qué tenemos que hacer. Jorge, no me gustaría que nos fuésemos sin que nos digas qué estás haciendo ahora, dónde te pueden encontrar, cuáles son tus contactos, qué cursos ofreces. Cuéntanos un poquito, aunque va a aparecer aquí debajo en la descripción, pero me gustaría que las personas que quieran seguir contigo, conocerte y saber todo lo que ofreces, que está pueden realizarte. Cuéntanos. Bueno, pues al igual que este encuentro es un acompañamiento a abrirte a ver de otra manera, pues vamos a decir que dedico mi día a ese acompañamiento de uno, ¿vale? Yo dedico mi vida y mi día a esta salvación, ¿vale? Pero no hacia afuera, sino reconocerme a salvo. Y cuanto más me reconozco a salvo, más me encanta compartirlo. Entonces, lo que comparto en realidad es la cosecha de hallarme, la alegría de estar a salvo. Y entonces cuando yo reconozco, como decíamos antes, que yo estoy a salvo, tú tienes que estar a salvo. Y entonces el encuentro es la alegría. A partir de este enfoque, bueno, todo lo que comparto, todo lo que cursos, talleres que se puede ver en la página web, que si tú lo pones ahí abajo, pues ahí estará para quien quiera. Hay acompañamiento, es lo mismo. Vamos a acompañar en este plan de salvación. Vamos a darnos cuenta de las ideas que estoy sosteniendo. Vamos a abrirnos a esta otra manera. Entonces es un camino, me gusta compartir siempre vivencial, un camino vivencial, un camino práctico, un camino de reuniones y de encuentros donde podamos constatar, vivenciar, experimentar el mismo camino. Que no sea teórico, sino que cada uno lo viva y lo aplique en su vida y que constate que es verdad. Entonces, bueno, pues hay diferentes puertas y plataformas y formas de hacer esto
y eso todo pues se va poniendo tanto con estos directos como en esos formatos de curso o de acompañamiento o de lecciones del curso de milagros nuevas, por ejemplo, que se están grabando para la aplicación, que también está ahí. Es un acompañamiento. El curso de milagros, por ejemplo, no sé, para quien no lo sepa, tiene unas lecciones que son una cada día y ese es el manual práctico que tú decías antes, ¿no? Entonces, acompañar diariamente con una lección me parece que es un regalazo. Regalazo. Y bueno, es otra forma otra forma de llegar al mismo sitio siempre. Muy bien, Eres tú. Jorge. Pues muchísimas gracias. Estamos llegando al final, pero no me quiero ir Ujú, sin... te voy a pedir un favorcito. Te voy a pedir que ujú. haces una frase final, un mensaje que de alguna manera concluya qué es lo que te gustaría que aparte de todo lo que ya se ha dicho, llegase a la audiencia y se quedase ahí grabado. Vale, viene claro el mensaje. Viene claro, tanto para los que se inician como para los que ya están en este camino. El mensaje es el siguiente. Es lo que buscas, lo que has buscado insaciablemente en el mundo, en el dinero, en la pareja, en circunstancias, en situaciones. Lo que buscas, lo que has buscado y lo que buscarás es a ti mismo. Y tú estás aquí. Ese sería el mensaje. Buah. Hay un sistema de pensamiento que te dice que lo que buscas está fuera. Bien, pues cierra los ojos y acepta este hecho. Lo que has buscado, buscas y buscarás en el tiempo es a ti mismo y te encuentras aquí. Y cuando te hallas, la búsqueda cesa. Eso sería eso es lo que ha venido. Jorge, precioso, me parece un broche final maravilloso. Solo pues agradecerte, que es el objetivo principal de esta sección, agradecerte que aparecieras en mi vida para que hoy puedas estar aquí y podamos seguir contando la experiencia de lo que hemos vivido. Agradecerte el trabajo que haces, el ser tan especial que eres y la luz que nos transmites. Agradecer a la audiencia que nos ha escuchado, deciros que si os ha gustado este contenido, pues que compartáis, que este contenido tiene que llegar a mucha gente, que otra manera de vivir es posible y que difundamos este conocimiento y esta manera de entender la vida porque es muy necesaria para todos. Gracias a Jorge, gracias a vosotros y nos seguimos encontrando en el camino. Gracias, 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 Rosama. gracias. Gracias.